Muy buenas tardes a todas y todas las personas presentes y a quienes están conectándose y se conectarán, ¿ya? En esta oportunidad nos es muy grato realizar el segundo webinar sobre las progresiones de aprendizaje en espiral. En esta instancia se espera generar una conversación con parte del equipo creador de esta herramienta pedagógica. Y para ello nos acompañan las profesionales Liliana Ramos y Luz María Terán Lade, quien en primer webinar que efectuamos el 23 de mayo, realizaron una introducción al instrumento. Y en esta segunda parte, el objetivo que se busca es poder enriquecer la conversación sobre las progresiones de aprendizaje en espiral, generando de esta manera un espacio de diálogo con el equipo directivo de dos escuelas especiales, una de la región metropolitana y otra de la región del Biobío, quienes nos comentarán acerca de la experiencia que ha significado para ambas escuelas la implementación de las progresiones de aprendizaje en espiral, los aprendizajes alcanzados y el impacto que ha tenido el uso de este instrumento de apoyo a la implementación curricular y los desafíos que tienen como escuelas especiales en la implementación del decreto 83 del año 2015, normativa que está a la base de estas progresiones. Para iniciar la actividad formativa de hoy, presento a quienes nos van a acompañar. Fanny Álvarez, ella es la directora de la Escuela Especial Quillahue, perteneciente al Servicio Local de Educación Pública de Barrancas de la región metropolitana. Nos acompaña también Edmundo Espejo. Él es el director de la Escuela Especial María Esther Breve González de Coronel de la región del Biobío. Y junto con él, Paula Vergara, que es la jefa técnica de la Escuela Especial María Esther Breve González de Coronel de la comuna de la región del Biobío. Y por supuesto, las profesoras Liliana Ramos y Luz María Terán. Ambas son académicas y son parte del equipo directivo de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial con mención en Desarrollo Cognitivo de la Universidad Diego Portales. Y además, ellas son parte del equipo que desarrolló las progresiones de aprendizaje en espiral. Por tanto, son quienes tienen mucha autoridad en el tema y quienes sin duda nos van a enriquecer el conocimiento de esta herramienta para su aplicación. Sin más, los dejo e iniciamos ya el trabajo de hoy. Liliana, toda suya la cámara. Ujú. Bueno, muchas gracias, Aida. Muchas gracias en verdad al equipo de la Unidad de Educación Especial del Ministerio de Educación por invitarnos a poder retomar los aprendizajes referidos a lo que ha sido la construcción y la implementación de este instrumento, las progresiones de aprendizaje en espiral. Nosotros invitamos para esta segunda parte a nuestros queridos amigos de escuelas especiales, a Edmundo, a Paula, a Fanny, también a Yerti, que no pudo estar en esta oportunidad, jefa técnica de la escuela de Quillahue. Y antes de hoy día, digamos, ¿no? Antes de tener este encuentro, decidimos juntarnos a pensar cómo lo queríamos hacer. Y precisamente pensamos que quizás una manera más interesante de poder hacerlo tenía que ver con poder dialogar respecto a algunas cuestiones relevantes sobre lo que ha sido la historia de la implementación de este instrumento en las escuelas. Y a partir de esa historia, de esa construcción, ¿no es cierto?, que podemos mirar hacia atrás, poder rescatar algunos aprendizajes y también algunos desafíos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el encuentro de hoy día va a ser un encuentro centrado en generar una conversación en la que esperamos profundizar y cómo poder quizás detallar algunos aspectos. Y entonces también nos importa que quienes están participando hoy día en el webinar puedan ir comentando, ir haciendo preguntas a través del chat, de tal manera que en un momento entonces también podamos hacer una
una de vuelta, una retroalimentación, una conversación dentro de este marco virtual respecto de esto que esperamos hacer hoy día, ¿no? Que es un poco de brindar un poco de historia, ¿no? Respecto de cómo ha sido a partir de dos casos concretos, ¿no? Que son dos escuelas muy distintas, una del sur de Chile, ¿no es cierto? El sector costero allá en Coronel, y una que está acá en la región metropolitana, que es dependiente de un servicio local, ¿no es cierto? La escuela de allá de Coronel es una escuela municipal, ¿no? Entonces, hay historias distintas, pero probablemente también puntos de coincidencia que vamos a poder ir conociendo y de los cuales vamos a poder ir aprendiendo. Entonces vamos a partir con esta conversación y yo quisiera partir con una primera pregunta y que tiene que ver con que ustedes nos pudieran contar, ¿no es cierto? Sobre todo a los dos directores aquí presentes, Edmundo y Efani, ¿cómo es el contexto de sus escuelas? ¿No es cierto? Que nos puedan dar una visión de cuáles son las características de sus estudiantes, de tal forma eso, que nos podamos nosotros, ¿no es cierto?, hacer una idea de cuáles son los desafíos pedagógicos que ustedes enfrentan a diario. Entonces doy la palabra primero a Edmundo. Muchas gracias, Lili, y aprovecho de saludar a todas y a todos los presentes en este webinar y agradecer, por supuesto, la invitación, que nos complace poder compartir un poco de nuestra experiencia, de nuestro aprendizaje. Bien, la pregunta que nos hace, sí, efectivamente, bueno, somos una escuela especial, como decía Liliana, que está situada, el contexto geográfico, estamos ubicados en Coronel, ¿no es cierto?, la octava región. Y como muchas de nuestras escuelas especiales en Chile, somos una escuela de aquellas primeras escuelas especiales. eh, ya tenemos 46 años ya como establecimiento, por lo tanto hemos ido atravesando todos estos paradigmas eh, en relación a la forma de apreciar a las personas en situación de discapacidad, tanto a nivel social como educativo, que sabemos que son dos evoluciones que, si bien es cierto, van en paralelo, pero no necesariamente han evolucionado de igual forma. Bien, nuestra escuela atiende a niños y niñas y jóvenes principalmente con discapacidad intelectual, pero también, por supuesto, y sobre todo estos últimos años, hemos recibido a muchos estudiantes en condición de espectro autista. Entre los 6 y 24 años van los rangos etarios. Tenemos un nivel básico que funciona, como sabemos, con el decreto 83, ¿verdad? Y un nivel laboral que estamos con decreto 87 todavía, ¿ya? Así que, en general, un poco el resumen. Bueno, tenemos cerca de 80 estudiantes, em, profesoras de educación diferencial predominan, por supuesto, en nuestro colegio, pero también tenemos profesor de educación física, de religión, de inglés para nivel básico, y un fuerte sello o componente en formación laboral, ya que tenemos varias líneas de trabajo en las cuales tratamos de dar una respuesta educativa en esa dirección, en cómo diversificamos las posibilidades de respuesta a la formación laboral según la realidad de nuestros estudiantes. No sé, Paula, si quieres agregar algo, Lili, más o menos por ahí vamos. ¿Sí? Bien. Y mi colega Fan. Eso. Buenas tardes, agradecer la invitación, ¿no es cierto?, a la instancia a compartir nuestras experiencias. En mi caso, la Escuela de Educación Diferencial Quillahue está aquí en la región metropolitana, en la comuna de Los Prados. Nosotros, ¿no es cierto?, atendemos a 209 estudiantes, pertenecemos al Servicio Local de Educación Pública Barrancas, uno de los primeros servicios locales en formarse, y a diferencia, ¿no es cierto?, de la Escuela Coronel, también tenemos párvulos. Comenzamos con NT1 y llegamos hasta niveles laborales, o sea, desde 4 a 26 años.
Es un desafío, ¿no es cierto? Claro, predomina, como bien decía el colega anterior, la discapacidad intelectual, pero sí es verdad, en este último tiempo han aumentado los niños con condición de espectro autista y además, ¿no es cierto?, tenemos presencia de alto número de retos múltiples, que también es un desafío sumado al establecimiento. Eso es como a grandes rasgos sumado a lo que el mundo mencionó. Muchas gracias. Sí, nos podemos ir haciendo entonces, yo creo, una idea, ¿no? De un poco cómo es el escenario, ¿no? De sus escuelas en cuanto a las características de sus estudiantes. Y volviendo entonces, retomando nuestra conversación sobre las progresiones, me gustaría que ustedes se pudieran situar en ese momento previo a las progresiones, ¿no? Y que pudieran contarnos, ¿no? ¿Cómo lo hacían antes de las progresiones? ¿Cómo se daban, ¿no es cierto?, las decisiones pedagógicas y las decisiones curriculares, sobre todo, previo, ¿no es cierto?, a la aparición de este instrumento? Probablemente se nos va a topar, ¿no?, también con obviamente la implementación del decreto 83, porque está muy alineada las progresiones con el decreto 83, pero nos gustaría eso, como tratar de ir a ese momento previo y que nos cuenten cómo era, ¿no? Cómo se tomaban esas decisiones, cómo funcionaban los equipos previo a que tuviéramos este instrumento. Edmundo. Bien, bueno, la escuela especial en general siempre ha sido un tremendo desafío poder usar el currículum, porque en estricto rigor sabemos que el currículum está presentado de forma estándar. Entonces, si bien es cierto, ya es una tarea interesante, importante poder este currículum desarrollarlo en la educación regular, sabemos lo desafiante que es para los equipos de educación especial llevarlo a cabo, ¿de verdad? Entonces, la escuela especial, antes del decreto 83, como se plantea la pregunta, siempre los profes hemos buscado un referente curricular, o algunos referentes curriculares que le otorguen sentido también a nuestro liderazgo pedagógico dentro de nuestras aulas. Entonces, ciertamente que, bueno, primero decir que el decreto 87 era el que regía nuestros planes de estudio, ¿ya? O sea, hablemos y que todavía está en laboral, pero a nivel básico, el decreto 87 que aprueba planes y programas para estudiantes con discapacidad intelectual. Así, ese creo que era el título, me acuerdo. Entonces, los que conocemos este decreto sabemos que no nos informa mucho de objetivos. En general, ¿verdad? Hay una propuesta, pero que no especifica mayormente en detalle cuáles son los elementos a considerar por cada nivel, como lo vemos en el currículum nacional, ¿no es cierto? Entonces, por ahí nosotros buscábamos en el currículum nacional los niveles. Buscábamos conversábamos un poco de eso el otro día, hasta en la revista estas maestras creo que se llamaban las de Argentina, que te traían unidades didácticas, objetivos, que eran súper entrete, entonces uno se iba haciendo su dossier de ahí de dónde sacar objetivos. Mirábamos las bases curriculares de educación parvularia. En general, l- todo sirve, ¿ah? Sí, súper, el profe diferencial, por lo menos, y hasta el día de hoy, siempre hemos sido muy busquillas. Y curricularmente, entonces, también. Eh, por lo tanto, en esa realidad nos pilla el decreto 83 y posteriormente las progresiones, o sea, cómo evolucionamos ahí. En primera instancia, el decreto 83 nos abre una tremenda oportunidad. Lo difícil que costó y todavía cuesta, ¿ah? Hay muchos establecimientos, muchos profesores que aún podrían eventualmente resistirse, quizás por una comprensión no acabada todavía de lo que significa este decreto, ¿ya? Que como primera idea general para nosotros y que hasta el día de hoy seguimos madurando y de alguna forma tratamos de instalar en nuestro equipo, es que tenemos un único currículum referencial, ¿ya? Eso como primera cosa. Se acaba esto, o sea,
de algún modo se nos invita a mirar el currículum nacional como el referente, ¿ya? Y eso es súper importante porque ya nos informa de que la educación chilena tiene un único currículum. Bien, en primera instancia es eso. Y en segundo lugar, por supuesto, cómo llegan estas progresiones, cómo nos encuentran conociendo un currículum, porque de verdad que no ha sido un proceso rápido, conociendo un currículum y con muchas interrogantes, porque luego de que se nos abre la puerta como decreto 83, nos viene un segundo desafío, porque el decreto 83, ¿qué es? Son orientaciones para adaptar este currículum, ¿verdad? Y un poco, ¿cómo lo abordamos? En primera instancia sabemos que es diversificar la enseñanza para que todos los estudiantes de alguna forma puedan beneficiarse y transitar por este currículum, pero cuando vemos que estos elementos no están funcionando, esta diversificación, entonces tenemos la posibilidad ya autorizada, ¿no es cierto? La posibilidad técnica, profesional y avalada por un decreto de poder adaptar este currículum, ¿ya? Con los criterios que ya conocemos de adaptación curricular. Entonces ahí a la escuela especial se nos abrió un mundo de posibilidades, porque lo que antes hacíamos, a lo mejor unos más que otros, o unos más bien que otros, ya lo podíamos hacer respaldados técnicamente por un decreto y por unas orientaciones que estaban en esta dirección. Eh, entonces, en ese desafío de cómo adaptar el currículum, de qué es funcional, qué no es funcional, cómo situamos al estudiante no sé, en un continuo de aprendizaje, es que aparecen las progresiones de aprendizaje en espiral, las famosas PAE, ¿ya? Así que vinieron en por lo menos a nosotros, o sea, si bien lo podemos mirar como un instrumento más que tributa al abordaje curricular, pero a priori vienen ya, cuando ya las conocimos bien, nos dimos cuenta que efectivamente se elaboran bajo un enfoque, bajo un filtro, no sé cómo queramos llamar, que tiene mucha coherencia con la mirada y la concepción de la educación especial y en específico para personas con necesidades educativas especiales, ¿ya? Porque hay elementos que se movilizaron ahí en esa selección a priori de objetivos que tenían que ver con enfoques funcionales, con si estos objetivos se relacionan o no con la vida, con el manejo personal, la autonomía, y por supuesto cómo estos objetivos también se relacionan y hacen un continuo en todo este tránsito desde primero a sexto básico. O sea, y se me quedan muchos otros criterios más que también se consideraron para elaborar estas progresiones. Por lo tanto, a nosotros como equipo de educación especial nos hizo mucho sentido que se nos entregara o se hiciera disponible para este instrumento para poder adaptar el currículum, ¿ya? Yo creo que eso en general más o menos es en qué momento nos pilla. O sea, la verdad es que nosotros sí hemos sido bastante busquillas como equipo, por lo tanto, no, van saliendo estas modificaciones, estos aportes, orientaciones, y en general nosotros como equipo hemos tratado de incorporarlas a nuestro sistema de trabajo, ¿ya? Así Ajá. que creo que por eso hemos ido como a la par a medida que han ido saliendo estos instrumentos u orientaciones, ¿ya? Así que eso, así ha sido más o menos el proceso nuestro. El caso de usted, Fanny, ¿cómo nos pilló? ¿Cómo fue esta historia previa, ¿no? a las progresiones? Yo coincido bastante con Edmundo en el sentido en que todos sabíamos que el decreto 87 nos quedaba chico, ¿no es cierto? Que sentíamos que debíamos ir acercándonos de alguna u otra forma, ¿no es cierto? Como bien decía Edmundo, un poco de manera autodidacta, pero debíamos ir avanzando, ¿no es cierto? Entonces, claro, sentíamos esa necesidad, pero también pasó que cuando las escuelas especiales nos vimos enfrentados a este cambio de decreto, también
hubo también ahí un tema de cómo nosotros, las educadoras diferenciales, enfrentamos este desafío de estas nuevas bases curriculares. Entonces, yo siento que estas progresiones de aprendizaje en espiral, que son una priorización curricular pensada en nosotros, ¿no es cierto? No solo vinieron a abrir todo este mundo que nos detalla también el mundo, sino a nosotros como equipo directivo también fue un instrumento para ir interiorizando en el currículo a nuestros equipos docentes y a nuestros equipos profesionales. No sé si te entiende, pero también ahí hay otra lectura. Entonces, ya nos encontramos no solo con que esta priorización curricular, que además la encontramos coherente, que además entendimos que apuntaba hacia nuestras necesidades, como bien explicaba el mundo, que, ¿no es cierto?, iban conduciéndonos hasta donde el norte que no queríamos perder, que eran estas habilidades para la vida, esta proyección como ¿no es cierto?, hacia dónde queríamos construir este camino con este estudiante. No solo es eso, sino fue un mecanismo que nosotros, los equipos directivos, pudimos usar para acercar también este desafío a nuestros docentes y no tuvieran susto de enfrentarse, ¿no es cierto?, a este nuevo currículum y decir, bueno, a lo mejor yo no estaba preparado para esto, mi formación no era para esto, no conocía la didáctica de esta, son cosas que uno se encontró en este paso a paso. Yo siento que ahí también hay algo importante que nos permitieron las progresiones de aprendizaje en espiral. Nos permitieron amigarnos con este nuevo currículum y empezar a, ¿no es cierto? Ya incluso lo discutíamos el otro día, a nutrirlo. ¿Ah? Al principio lo encontrábamos grande y ahora ya lo estamos nutriendo. Y eso también se lo debemos a las progresiones, porque fue un mecanismo que también nosotros tuvimos para irnos encantando y darnos cuenta de que todos los estudiantes pueden acercarse a este currículum. Súper, súper. Y en ese proceso, para ustedes como equipos directivos, ¿cómo, o sea, qué tipo de decisiones más específicas tuvieron que ir tomando y qué tipos de desafíos fueron enfrentando para hacer efectiva la implementación? O sea, ¿cómo concretamente, ¿no? ¿Qué aspectos de las progresiones ustedes fueron intencionando? ¿Cómo lo plantearon con sus equipos docentes? ¿Cachai? ¿En qué momento? Me encantaría si nos pudieran ir como ilustrando algunos como aspectos de esas, de cómo se empieza a implementar, cómo se empieza a operacionalizar. Y esta pregunta se las hago porque yo creo que hemos visto, ¿no es cierto? Hemos conversado mucho de esto, ya somos equipos varios que nos conocemos hace años, y sabemos que no en todas las escuelas están en el mismo punto, ¿no es cierto?, de encuentro con estas progresiones, y también sabemos que muchos profesionales de la educación especial no conocen ni se han aproximado a las progresiones, por eso mismo se está haciendo este webinar, ¿no? Que es como un volver, ¿no es cierto?, sobre un recurso que ya existe hace un tiempo. Bueno, entonces mi pregunta en específico, así como si nos pueden ilustrar decisiones específicas, chiquititas, microscópicas, ¿no es cierto?, en sus propios equipos, desde ustedes, digamos, como líderes, ¿no?, de sus propios equipos educativos. Bien, lo más importante, creemos nosotros, es que el equipo directivo las conozca. Tenemos que, como equipos directivos, jefes de UTP, no sé, el director, conocerlas, apropiarse en cierto modo de las PAE y entender su espíritu, que eso es súper interesante. Yo creo que por ahí también va a otorgar el sentido, porque y eso mismo vale para cuando ya empezamos a trabajarla, cuando empezamos de alguna forma a conocerla como equipo ya docente, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de las progresiones de aprendizaje? O sea que en simple nos tiene que convencer, porque ¿qué es lo que sentimos muchas veces desde la escuela? De que las cosas que vienen desde el ministerio, desde las universidades, desde una ATE, no sé, están elaboradas por personas que no conocen la realidad, ¿ya? Que no saben la realidad. Y bueno, siempre nos hemos encontrado con esa resistencia, ¿ya? Yo creo que el equipo de Lili, ¿no es cierto?, ya saben de sobra que siempre nos encontramos con resistencia. Y en las escuelas también.
Nosotros en nuestro colegio también, en la escuela nuestra, sabemos que en su momento hubieron profesoras más resistentes que otras, y era algo que podíamos esperar, eh, porque no siempre se comprende, a lo mejor, como digo, el espíritu de la propuesta. En este caso, creo que fue súper importante mirarlo así en primera instancia, conocerlas, entender el espíritu de la creación, y sobre todo convencernos que era un instrumento que venía en apoyo del equipo, ¿ya? Como decía, qué estábamos haciendo los profes? Estábamos viendo qué objetivos eran imprescindibles, ¿ya? Según nuestra mirada profesional, lo podíamos ver, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí venía un instrumento que nos venía a decir, oye, está muy bien lo que estás haciendo, pero mira, aquí te entrego una propuesta que te podría iluminar, de cierto modo, en relación a esta selección de objetivos, en relación a esta consideración de objetivos. Pensemos de que ahí, cuando aparecen las progresiones en espiral, no estaban el currículum priorizado que vino después de la pandemia, ¿ya? Que muchos pensamos que a lo mejor era lo mismo. Eran parecidos, la priorización curricular es parecida, ¿ya? Pero no es lo mismo, no era lo mismo. Eh, pero ahí no contábamos con nada, no había ninguna propuesta de objetivos priorizados o de algún modo sugeridos eh, para no obviar dentro de una adecuación curricular. Por lo tanto, creo que esos fueron los elementos clave, y luego ya, como decía, conocerla, empezar a usarla. Nosotros por lo menos hicimos pilotos, algunos aprovechamos de incorporar otros elementos, y los referentes curriculares los tomábamos directamente desde las progresiones al diseño curricular o didáctico que estábamos poniendo a prueba, por ejemplo, ya que en eso no me acuerdo si en ese entonces no me acuerdo si estábamos probando proyectos de aula u otros diseños didácticos, pero los referentes que usamos fueron desde las PAE. Entonces nos sirvió para usarlo y ejercerlo. Y lo último, otra cosa importante, es que también nunca se propusimos las PAE como un instrumento exclusivo de planificación, de referente para planificación. ¿Ya? O sea, y también, obviamente, comprendimos que esta misma propuesta eran objetivos que también podían ser adaptados, también podían ser priorizados. Dentro de esta misma priorización, podíamos hacer una nueva priorización. O sea, venían al servicio de nuestra forma educativa, no a estructurarnos ni a imponernos nada. Yo creo que eso es clave. Pero interesante, ¿no? Porque, claro, nos pasó muchas veces que se empiezan a construir como mitos, ¿no? Y en algún momento era como, las progresiones de aprendizaje en espiral son el nuevo currículum de las escuelas especiales, y como si fuera algo distinto. Entonces, me parece muy interesante, ¿no? Como retomar esa idea de que es un instrumento de uso flexible, ¿no? Y que aparezca en el fondo desde esa experiencia súper. Fanny, en el caso de ustedes, ¿cómo fue la experiencia específica de ir incorporando? ¿Qué cuestiones, qué elementos, qué parte de esa historia nos podrían comentar que pueda iluminar también esta reflexión en torno al instrumento? Bueno, para mí igual fue un desafío conocer. Yo gané por concurso público, por lo tanto no estuve en el tiempo en que esta escuela sí empezó a conocer las progresiones de aprendizaje en espiral, porque esta escuela sí estuvo dentro de aquellas que en el proyecto inicial fueron acompañadas para ir conociendo, ¿no es cierto? Entonces, yo trabajaba en otra escuela especial, entonces para mí también fue importante como una iniciativa personal dentro de lo que yo quería innovar aquí, el cómo había sido esta historia en esta Quillagua sobre las progresiones. Y entonces eso me permitió después ir, ¿no es cierto?, recogiendo esta experiencia e ir orientando un poco el trabajo. Al igual que el mundo, claro, se crea mayor reticencia si tú lo planteas como la única forma pero si lo trabajamos, si lo acompañamos, iba a ir
se iba a ir produciendo, según mi mirada, esta amplitud y este querer tomar esta forma y ir incorporándola. ¿Sí? Jamás se planteó que fuese una obligación para todos, pero el trabajarlo, siempre pensamos en el acompañamiento al aula, pero pensamos que tan importante como eso era el acompañamiento en la planificación, el acompañamiento en la selección de objetivos, y de esa forma, ¿no es cierto?, sumado a la planificación interdisciplinaria y diversificada, fuimos descubriendo en este proceso un aprendizaje que claro, que si bien se plantea como comunidad educativa, también tiene harto de individual, harto de cómo cada docente asume este desafío, este curso que le toca asumir. Entonces, primero fue descubrir cómo aquí se fue trabajando el tema, luego de qué forma nosotros o yo, que era como la nueva, podía ir tomando esta experiencia y guiándola hacia, que yo en algún minuto a ustedes también se los planteé, de que uno debía darle tiempo a las progresiones porque se iban creando estos mitos, esto de subir y bajar, cosas que no todo, ¿no es cierto?, al principio se entendían no de la forma en que era la esencia de las progresiones, ¿no es cierto? Había como una interpretación. Y eso solo se puede ir trabajando para nuestra mirada, en este acompañamiento, en este trabajo de planifiquemos juntos, a ver, planteemos unidades, ¿cómo, esto se tiene que pensar, Lili, en algo que no tiene fin? ¿A qué me refiero con esto? Todos los años tú tienes docentes nuevos. Entonces, tú no lo puedes plantear como, yo ya finalicé este trabajo. No, esto es siempre. Porque obviamente, como bien tú lo planteabas en un comienzo, hay personas que ni siquiera los conocen, no saben que están. Entonces, es un compromiso que nosotros como equipo debemos asumir, porque no tenemos que pensar que tiene fin. Tenemos que hacer este acompañamiento. Obviamente, acompañamos más a aquellos que, ¿no es cierto?, son nuevos o desconocen un poco más del tema. No con el ánimo de imponerlo, sino como lo dije en un comienzo, de que este para nosotros se ha convertido en un instrumento que nos permite que este educador diferencial, que a veces dice no estar preparado para estas bases, que fue algo impuesto, sirva en este descubrimiento y darse cuenta, como bien explicaba Edmundo, que es una oportunidad, que es una forma de ir descubriendo el currículum y de cómo, ¿no es cierto?, ir botando esos mitos, como bien explicaba Edmundo, o como bien explicabas tú. No es un currículum de nosotros, es una propuesta. ¿Tiene coherencia para nosotros? Sí, porque es una priorización curricular pensada en cómo nosotros queremos ir creando este caminar del estudiante. Pero también es una posibilidad de apertura para ir acercándome al currículum en general. Entonces, sí, nosotros el desafío es cada vez ir descubriendo y acercándonos más a lo que es en esencia las progresiones, un espacio donde me voy acercando y amigando al currículum, y por eso las puedo incluso ir nutriendo cuando las posibilidades lo dan, pero también pensar que es un desafío constante, que debemos estar, ¿no es cierto?, que es algo que debemos asumir, en que cada vez que tenemos docentes nuevos, estos docentes tienen que ir entendiendo esta esencia y ir acercándose al caminar que tenemos. Sí, muchas gracias. Pensaba, mientras lo escuchaba, que lo importante de producir este tipo de reflexiones, en el sentido de pensar cómo se dice, cómo baja la política, se dice, ¿no? Cómo se instalan cuando una política pública, como el decreto 83, o una orientación curricular como las progresiones. O sea, lo relevante de lo que dice Fanny del acompañamiento, o sea, como pensar en el diseño, en el fondo, de cómo se va construyendo significado en torno al sentido de cualquier política. En el caso nuestro, por supuesto, las políticas en las que estamos metidos desde el mundo de la educación especial. O sea, creo que la reflexión sobre aquello, de cómo lo hemos estado haciendo como país, de cómo hemos ido avanzando y de cómo podemos ir perfeccionando el camino en esa línea,
me parece muy importante a la luz de lo que ustedes van comentando. Y bueno, me gustaría también que la Paula, desde su rol de jefa técnica, ella lleva muchos años siendo jefa técnica, ¿no es cierto?, de la escuela María Esther Breve de Coronel, que si nos pudieras contar, Paula, también cómo tú ves como los aprendizajes que ustedes al momento, a este momento, ¿no es cierto?, pueden como reconocer a partir de lo que ha sido el uso de las progresiones de aprendizaje en espiral o el impacto en la escuela, ¿no es cierto?, de este instrumento. Si nos pudieras comentar eso, como de este presente, ¿no? Mira hoy día, ya que hemos ido recorriendo un poco el camino. Bueno, hola Lilian, saludar a todos, a todas los que nos están escuchando, ¿cierto? En realidad, todo lo que han dicho las colegas, Edmundo también, es bien importante con respecto a cómo se va dando esto de las progresiones, ¿ya? O sea, en un momento determinado no teníamos muchas herramientas en realidad como para confeccionar un currículum que nos ayudara a tener un orden, a tener una sistematización en nuestro trabajo, llegan las progresiones de aprendizaje en espiral. Y fueron un elemento fundamental para nuestra tarea como docentes. Y cómo impacta en realidad es muy, o sea, hay muchas cosas que decir con respecto a la forma en que impactaron y que también han dicho anteriormente, porque en primera instancia obviamente nos acercó al currículum, es poder conocerlo. De alguna manera nosotros tratábamos como profesoras antiguas con decreto 87, un decreto que era muy general los objetivos, en algún momento también complementar lo que decía el Edmundo de ir creando como mini objetivos, indicadores que ahora son llamados, ¿verdad? Y de alguna manera siendo creados por nosotros como docentes, juntándonos, y tratar de darle alguna dirección a lo que estábamos realizando. Y cuando nos encontramos con el decreto 83, complementa nuestra tarea de poder sistematizar el trabajo y poder darnos la oportunidad de poder acercarnos al currículum, que lo veía algo beneficioso porque en realidad es una forma también de que se dé la inclusión, de que se pueda dar definitivamente en la normativa, de que las personas en situación de discapacidad con necesidades educativas especiales puedan también tener oportunidades de ir creciendo en su desarrollo integral, ¿ya? Y también obviamente en la parte de los aprendizajes. Y con respecto también a los impactos que ha causado, que nosotros vimos que en el objetivo, ¿cierto?, que se nos propone en el aprendizaje en espiral, los objetivos también van a trascender, ¿cierto? Se está esto de que tiene una trayectoria, entonces el objetivo se puede ver desde un nivel y nosotros podemos darle esta trayectoria. Entonces, muchas veces nos permite tener una visión completa de lo que es el currículo. Y eso yo lo encontramos muy ordenado. Nosotros también, mucho como decía Fanny, el trabajo colaborativo, el que vienen acá las colegas y compartimos y hacemos diálogos de cómo dar respuesta educativa a todos nuestros estudiantes, que también es un impacto que ha causado el utilizar las PAE. Entonces eso también nos ha ayudado bastante el tener esta visión clara. Este objetivo va aquí ya, tiene que leer el estudiante textos simples, pero ya vamos acercándonos al más complejo y esto como sistematización, este orden también que se da. También, por supuesto, encasillarlo en el curso que corresponde, que eso también lo encontramos genial. O sea, darle la oportunidad al estudiante de que él, de acuerdo a su edad cronológica, esté en el curso que le corresponde, o sea, primero, segundo, yo me acuerdo que antes existía el básico 6, el básico 8, y los estudiantes estaban todos revueltos, y claro, esto también es un acercamiento a que ellos como seres, ¿cierto?, humanos tengan derechos también a la educación como corresponde, a pesar de la discapacidad que tengan, de los retos que presenten, también tengan esta oportunidad de que se les respete de acuerdo a su edad cronológica y que también haya un orden lógico en esto.
¿Ya? Eso también encontramos importante y el impacto también de poder crear momentos de reflexión, de diálogo entre colegas, entre compañeras de trabajo, el ir planificando juntos, el ir creando también estas instancias de diálogo que son importantes. Nosotros le llamamos a uno que se llama colaboración pedagógica, en el que nosotros como equipo directivo trabajamos con una docente y podemos planificar el semestre. ¿Ya? Y también viendo de qué manera podemos ajustar estos objetivos para que nuestros estudiantes de una u otra manera puedan acercarse al currículum. Y lo que te decía también que es importante señalar es que se le da respuesta a todos. Una respuesta educativa a todos nuestros estudiantes. Uno dice, chuta, pero pasa aquí que conversábamos aquí con los colegas en alguna instancia, o sea, las mamás te preguntan, ¿y cómo pasa de curso? Si el objetivo, nosotros decimos, nosotros tomamos el objetivo del curso, se planifica para todo el curso, pero diversificamos la enseñanza, porque el decreto 83 también nos da, ¿cierto?, la oportunidad de poder, de tener estas características que nos permiten realizar también, por supuesto, adecuaciones, de a lo mejor adecuaciones de acceso, entonces el currículum en realidad se va acercando a nuestra realidad educativa y le vamos tratando de dar respuesta, por supuesto, que es una tarea no fácil. Yo sé que todas las personas que nos están escuchando, que trabajamos en escuelas especiales, es un desafío constante el darle respuesta a todos y la oportunidad de éxito a todos nuestros estudiantes, que eso también es un desafío constante. Y claro, pues y hablar de esto también de los desafíos, como decías tú delante y como decía Edmundo, yo creo que esta trayectoria educativa que se da, quizás uno de repente permite que muchas veces tú vuelvas a retomar un objetivo y ese objetivo lo adaptes. Entonces, de repente como que no se dan límites claros. Entonces, a lo mejor nosotros como establecimiento, como escuelas especiales, quizás esto, fijar indicadores claros para que el estudiante pueda ir pasando de curso, pueda cumplir ciertos límites para la trayectoria educativa como corresponde. Eso es como uno de los desafíos y por supuesto el instalar la diversificación de la enseñanza, que no es fácil, que como decían antes, hay colegas que todavía le cuesta. No es, para nosotros también cuando planificamos en conjunto con las chiquillas, nos cuesta mucho en educación física, en inglés, en otra asignatura. Entonces, ¿de qué manera también hacemos parte al estudiante para que él pueda tener la oportunidad de acercarse a estos objetivos? Eso por mi parte. ¡Wow! Muy interesante. Y pensaba ahora algo que siempre hemos tratado de ir intencionando cuando hemos ido conversando sobre este tema de las progresiones de aprendizaje en espiral, que es esta idea de que es el currículum el que tiene que estar al servicio de nuestra y nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Que esa es como una idea fuerza, que yo creo que también nos da vuelta un poco, que no es que ahora estamos obligados a trabajar un currículum que no tiene nada que ver, no. El currículum, ¿no es cierto? Tenemos que usarlo pensando en quiénes son nuestros estudiantes y tenemos el recurso, tal como tú dices, Paula, creo que es muy importante reforzar esa idea de que el decreto nos permite, ¿no es cierto?, generar las adecuaciones necesarias y procesos de diversificación que nos permiten dar respuesta a todas y a todos nuestros estudiantes. Y en el caso de usted, Fanny, en términos como de los aprendizajes e impactos, qué sé yo, de lo que ha sido esta experiencia de implementación de las progresiones, ¿qué elementos podrías destacar? Mira, yo comparto mucho todo lo que acaba de decir Paula. Son desafíos distintos. Ella lo explica muy bien desde su rol de jefa técnica, que en algún minuto me tocó a mí cumplir. Entonces, entiendo muy bien ese proceso. Yo considero que son varias cosas las que nosotros tenemos que ir apuntalando. Porque en definitiva, como bien decía Paula, tenemos que pensar, siempre nos han dicho, no sé si a ustedes les pasa, que nosotros las educadoras diferenciales somos como las másters o las reinas de la diversificación.
¿no es cierto? Es como el lema. Pero yo creo que Paula comparte conmigo el que es un trabajo diario, el que hay que ir, ¿no es cierto?, día a día trabajando en esto para llegar a, a, a que de verdad, como tú bien lo planteabas, el currículum esté al servicio de cada uno de esos estudiantes, ¿no es cierto? Es un desafío. Al principio se pensaba, ¿no es cierto?, que el desafío era que nosotros tomáramos este currículum. No, siempre el desafío ha sido de qué forma lo acercamos a nuestros estudiantes, de qué forma ese currículum, ¿no es cierto?, se transforma en esta escalera para que ellos vayan avanzando. Entonces, eso es un desafío porque tú guías un equipo en son de eso, en son de abrir esas oportunidades. Eh, es, yo sé que a lo mejor muchas de las preguntas que nuestras colegas están pensando ahora tienen que ver con aquellos niños más desafiantes, y yo lo sé, porque es lo que nosotros como equipo, yo creo que con Paula siempre estamos pensando y el mundo, ¿no es cierto?, de qué forma nosotros tomamos este currículum y también hacemos que logre acercar el mundo, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes. Entonces, yo creo que ahí va el desafío. Lo que sí es valiosísimo es que en este conversar que planteaba Paula, en este acompañar, en este ver, asumir juntos cada uno de esos desafíos de la planificación, ir teniendo en cuenta eso, de que ese currículum no te está imponiendo nada, sino que tú lo tienes que tomar y hacer que funcione para que tu estudiante avance. Y ahí están los grandes desafíos. Obviamente, como bien lo hemos conversado hasta ahora, tenemos que fijarnos en diversificar para que cada uno sienta ese avance, cada uno no se sienta fuera de este proceso. Y es ahí el desafío que nosotros tenemos como equipos directivos, porque tenemos que realizar un acompañamiento que permita que esto se piense así y no se piense como ya me van a imponer, ¿no es cierto? Ya alguien sin sala hizo algo que yo voy a tener que hacerme cargo y aplicar. Eso es un discurso que nosotros recibimos a diario y que nosotros lo sabemos. Pero, como bien decía Edmundo, es algo que nosotros sabemos que está bien hecho. Entonces, el proceso que nosotros, los desafíos que nosotros tenemos es acompañar a nuestras comunidades para que, tomando esto, esta priorización pensada en nuestros estudiantes, se cumpla ese objetivo que tú también detallas, que es que el currículum está al servicio del estudiante. Y no que nosotros tenemos que hacer esfuerzo, ¿no es cierto?, al revés. No, nuestro esfuerzo tiene que ser, a través de lo que dijo Paula de la diversificación, es que este currículum está al servicio de nuestro estudiante y se le abra un mundo. Claro que a veces son más desafíos, obvio, dependiendo, ¿no es cierto?, de las barreras que vamos encontrando, nosotros encontramos, ¿no es cierto?, mayores desafíos y tenemos que ir avanzando en eso. Sin embargo, en este discutir, yo siento, hay un entender de esto como algo que es un aporte y no algo impuesto. Y hay algo que a lo mejor no está dentro de la conversa, pero que yo vi y que ha servido mucho. Las escuelas especiales al ir acercándose al currículum nacional, los estudiantes también han notado y se comparan con sus hermanos. Entonces, también hay como una dignificación que ellos tienen frente a, yo también voy a una escuela, yo también tengo ese ramo, como le dicen ellos, o esa asignatura. Hay algo súper lindo ahí y que también ha hecho que las familias también asuman este rol de las escuelas especiales como algo más cercano a lo que ocurre en otros lugares donde se enseña. Entonces, yo creo que son hartas cosas las que se cruzan. Desafíos, muchos. Sin embargo, yo creo que nuestro mayor compromiso como equipos directivos tiene que ser el mostrar esta herramienta y trabajar en eso, como bien decía Paula, trabajar en de qué forma lo diversificamos para provocar la magia, que es, ¿no es cierto?, que este currículum está al servicio de nuestros estudiantes que tienen el mismo derecho a la educación que cualquier otro. Sí, hoy, ahora
me meto yo un poquito en esta conversación, tratando de sintetizar un poco los desafíos que dijeron. Me gustaría precisar en algunos comentarios que ustedes mismos dijeron. Y voy a retomar un solo comentario que apareció en el chat, porque para nosotros es importante que entender que las progresiones de aprendizaje en espiral no están diseñadas para las escuelas especiales, ¿no? O sea, como que esa lógica no está. Nuestros invitados aquí son quienes probablemente les generaba un mayor desafío por el cambio de decreto curricular que implicaba, ¿no? En la historia que teníamos en la educación. Entonces, me gustaría precisar un poco ahí, Edmundo lo dijo en esos términos, y hablaste del espíritu de las PAES, ¿no? Y me gustaría que pudieras puntualizar a qué te refieres con espíritu, porque yo podría entender que la priorización de objetivos es una línea, ¿no? Pero este es un instrumento que tiene 3 capítulos y además tiene anexos, ¿no? ¿A qué te refieres con ese espíritu de las PAE y por qué consideras que es clave en este probablemente impacto que implicó en las escuelas? Ahí sí, sí. Bueno, pienso que el espíritu de las PAE, el corazón de la PAE en realidad es el respeto y la respuesta a la diversidad. O sea, esto está muy unido. El respeto en realidad a la persona, que todos en cierto modo somos diferentes, y por otro lado, una respuesta a esa diferencia, una respuesta pertinente y una respuesta justa. Porque, bueno, nos ha pasado mucho a nosotros como escuelas especiales lo vemos, es un desafío diario para nosotros, pero, y también lo vemos en los términos laborales, porque nosotros, tú sabes que las escuelas especiales, la formación laboral y la oportunidad de empleabilidad es uno de nuestros elementos críticos por lo que trabajamos mucho. Entonces, para nosotros, cuál es ahí el mensaje? Muchas veces la discapacidad, o sea, muchas veces las personas en situación de discapacidad son, comillas, castigadas por tener la discapacidad, ¿ya? Claro, tú dices, pero ¿cómo? ¿Quién puede ser tan malo? Bueno, nuestra sociedad, nuestro sistema educativo, nuestro sistema laboral, nuestro sistema muchas veces administrativo, público, no sé cómo le queramos llamar, en muchas oportunidades y de muchas formas, vuelvo a decirlo, comillas, castiga a las personas en situación de discapacidad por tener discapacidad, ¿ya? Entonces, yo creo que, bueno, cuando decimos que el espíritu de las PAE hay que entenderlo, precisamente yo creo que va en la dirección contraria. Busca otorgar una respuesta pertinente a las distintas formas que tenemos, a los distintos niños, niñas que están en nuestras aulas, tengan o no tengan discapacidad, ¿ya? O sea, nos abre oportunidades, como dijo Paula, a nosotros nos abrió la mente en términos de que, oye, es posible transitar por el currículum sin tener estos márgenes rígidos, ¿ya? Estos márgenes rígidos de logro. No sé si ustedes alguna vez lo comentamos o no, me parece que con Lili lo hablamos. Antiguamente las escuelas especiales estaban en las conductas de entrada y las conductas de salida, que así como escucharlo ya da un poco miedo, porque o sea, nadie salía al final, nadie salía de los niveles, pues entonces teníamos eternos estudiantes atrapados en una jaula en la jaula de la conducta de salida, que nunca se lograba, pues imagínate. Y por eso se perpetuaron por mucho tiempo en nuestras aulas de escuela especial estudiantes que tenían, no sé, 20 años y todavía le estaban enseñando las vocales, estudiantes que, ¿me entiendes? Que se mantenían en las habilidades previas, ¿ya? 15 años trabajando seriación, clasificación, correspondencia término a término, ¿me entiendes? Habilidades prenuméricas. Y la justificación profesional y técnica era
que para poder pasar a la enseñanza del número había que tener las nociones previas. Y lo mismo en la lectoescritura. Entonces, fíjate que las PAE vienen a reforzar y a hacer visible también un cambio de mentalidad, que ya hace rato debiera haber ido transitando esto en nuestras escuelas, pero tú sabes que los cambios duran 5, 6, 7 años y décadas muchas veces, estos paradigmas que se instalan a fuego, y ojo a que los profes diferenciales, yo ahí me saco el sombrero con los profes porque siempre hemos buscado muchas respuestas alternativas, somos en general súper empáticos, somos comprensivos, somos tolerantes, etc. Sin embargo, nos cuesta, como el profesorado que somos muchas veces, nos cuesta que nos convenzan, que nos saquen de nuestra zona de convicción profesional, ¿ya? Porque son busquillitas, ¿ya? Bueno, pero como te decía, creo que por ahí va ese espíritu. Cuando nosotros empezamos a hablar de esto con fundamentos, y no solo porque tú sabes que nadie es profeta en su tierra, en alguna medida tú lo puedes decir, pero también tú necesitas que te lo vengan a decir, que te entreguen una solución, que también eso es importante, porque como dije delante, las PAES aportan en este cambio de paradigma, pero también te dan una solución, te presentan una alternativa, una propuesta a mirar, a considerar. Entonces, vuelvo a decir esto, que volviendo a esto de las conductas de entrada y conductas de salida, las PAE en cierto modo diluyen estos puntos de llegada o objetivos de logro por nivel y te dicen, oye, abramos un poco la mente y veamos que esto es un continuo, ¿ya? Y esto a todos nos cuesta comprender todavía, porque tú dices, bueno, hablemos de un continuo, pero hay objetivos para tercero básico, por ejemplo. ¿Qué pasa si no se logran? Entonces, ahí necesariamente tienes que hablar del currículum adaptado. Necesariamente tienes que empezar a hablar de esto. Y necesariamente hay que empezar a comprenderlo, porque, ojo, que eso también lo analizamos acá, que hablamos de currículum adaptado, hablamos de enfoque inclusivo, de diversificación, de progresión de aprendizaje en espiral, pero todavía, incluso las familias, no comprendemos de que no significa que porque estés en cuarto tienes que lograr exitosamente todos los aprendizajes que define el currículum estándar de cuarto básico. Y eso parece que no se entiende aún. Bien, pero por ahí creo que fue nuestra profundización en torno al espíritu de las PAE. Gracias, Edmundo. Y en tu respuesta también un poco coincide con lo Permiso, que disculpe, justo... cambio de intérprete. Muy bien, ahí vamos a hacer cambio de intérprete. Hago la relación con una pregunta que justo apareció mientras estaba comentando, ¿no? Estoy hablando lento para que vaya llegando el nuevo y o la nueva intérprete. En esta relación, cuando hace la pregunta a la persona de qué pasa con los niños que no estarían dentro de diagnósticos de discapacidad, ¿no? Y tú mismo dices, las PAE no ha sesgado, no tiene una mirada centrada solo en la discapacidad. Ahí sí, Tamara, hola, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. Entonces, no haces las progresiones de aprendizaje en espiral, las PAE, no ha sesgado en personas con discapacidad, no está centrado en eso, ¿no? Sino más bien en mirar el contexto, ¿no? Y de hecho, uno de los ejemplos que hace la PAE o que los ejemplos que ocupa es a partir de la teoría mirar bien a nuestros estudiantes y conocerlos bien con las dimensiones que se proponen para poder analizar los objetivos más pertinentes según las realidades. Otra pregunta que sale bien interesante, Fanny, ustedes y Paula, ¿no? Quizás las dos ahí, a lo mejor voy a darle, Fanny, primero la palabra y después Paula, que tiene que ver con, me preguntan por la enseñanza media, pero ustedes tienen el área laboral, ¿no? Me imagino que probablemente, no lo sé, les pregunto, las PAE no sirven porque está solo hasta sexta básica, a la basura, no sirven las PAE. O tendrá que ver con ese espíritu que dice Edmundo. No sé cómo ustedes lo han podido ver, han podido acercar el currículum. Si bien las progresiones solo están hasta sexto básico,
Si eso es verdad, y no podemos trabajar con objetivos de sexto básico en estudiantes de 23 años, ¿no? O 22 años, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes han mirado desde el área laboral? Sé que estamos hablando de la discapacidad, pero podemos hacer un vínculo después respecto a la enseñanza media. Fanny. Sí, o sea, yo concuerdo con Edmundo de que en algún minuto él en alguna de las respuestas lo dijo, que si bien las progresiones no continúan, el espíritu uno ya lo asume, ¿no es cierto? Y se pueden ir abordando aquellos niveles que no están en las progresiones de aprendizaje en espiral, dándole esa misma mirada y esa misma mirada que explicaba Paula de trayectoria educativa, ¿verdad? Ahí hay una coherencia que uno le puede entregar aún no estando presente, ¿no es cierto?, las progresiones más allá. Ahora, cuando ya hablamos de niveles laborales, hay ahí un tema, todos sabemos que, ¿no es cierto?, los niveles laborales, igual como lo hemos conversado hasta ahora, es un cruce de muchas, lo que nosotros como proyecto educativo institucional, cada escuela le quiere dar, ¿no es cierto?, la comunidad, lo que rodea, los intereses y necesidades de los estudiantes. Entonces, obviamente, uno va apuntando hacia un desarrollo en lo laboral, dando respuesta a todo este análisis que hace, ¿no es cierto?, en conjunto con la comunidad, proyectándose con tus estudiantes en esta inclusión laboral. Obviamente, lo que se puede destacar es que cuando tú vas conociendo las proyecciones de aprendizaje en espiral, lo que entiendes es su esencia, como bien decía el niño. Entonces, de esa forma, más allá de que exista o no progresiones en los cursos superiores, entiendes ese hilo conductor, esa trayectoria educativa que tú quieres hacer para acompañar a tu estudiante hasta el final. Que probablemente tengamos que seguir avanzando, que nos pase lo mismo que nos estaba pasando en básica con el decreto 87, sí, no lo podemos desconocer, ¿no es cierto? Necesitamos certificar a nuestros estudiantes de escuelas especiales, necesitamos que no solo reciban la certificación de octavo, necesitamos que se acredite esa trayectoria educativa que hacen hasta un nivel laboral, por supuesto, si hay un trabajo ahí. Necesitamos, ¿no es cierto?, seguir trabajando en eso, no sé, acercarnos, no sé, a lo técnico profesional, quizás, ¿no es cierto?, el tiempo nos dirá, acercarnos a esas competencias sociolaborales, quizás también puede ser ese espíritu, pero lo que sí sustentó estas progresiones de aprendizaje en espiral es que lo que bien explicaba Paula, hay una trayectoria educativa, ¿no es cierto?, lo que bien explicaba Edmundo, sí, tenemos que adecuar. Sí, tenemos que hacer esa mirada, pero tenemos en la base, la esencia, estamos ahí, en ese marco. Y en esa trayectoria en donde acompañamos a cada uno de estos estudiantes, podemos ir traspasando hasta el séptimo, hasta el octavo, y ir dando, ¿no es cierto?, en toda nuestra trayectoria educativa laboral, esa misma mirada de proyecto, ¿no es cierto? Proyecto de vida que, ¿no es cierto?, en nuestros casos apunta hacia esa inclusión laboral, mayor autonomía, ¿no es cierto?, el desarrollo de nuestro estudiante como un ciudadano que aporte, ¿no es cierto?, a su comunidad. ¿Estamos al debe? Sí, probablemente en un par de tiempo más estemos discutiendo esos nuevos desafíos. ¿De qué forma, ¿no es cierto?, se acredita que era también, yo creo, tema en las comunidades educativas como la del mundo nuestro, que esto nos permitió que nuestros estudiantes se certifiquen del proceso que realizan educativo en nuestro establecimiento. Estamos al debe, falta, porque tienen mayor tiempo de permanencia en nuestras comunidades, pero no les podemos certificar aún. Pero esto fue un buen comienzo, esto nos permite entender que esto es un proyecto de vida que se desarrolla. Yo creo que las comunidades educativas como las escuelas especiales tenemos gran responsabilidad, porque piensen ustedes que nosotros tenemos a nuestros estudiantes un tercio de su vida, ¿no es cierto? Recibimos estudiantes pequeños y los acompañamos hasta los 26 años. Y entonces esa trayectoria educativa tiene que quedar establecida, guiada, ¿no es cierto?, como lo hemos conversado hoy. Gracias, Fanny. Paula, haciendo el enganche un poco lo que dice la Fanny, me gustaría, si puedes agregar, no sé si tu experiencia de la zona, no tengo idea,
te permite hablar un poquito también de una pregunta que nos salió, que es el tema de los multigrados. ¿Tú lo ves en ese espacio también las PAE? No sé, pero enganchando también con la media, ¿no? Que el tema de los multigrados. Cuéntame, Paula. Bueno, nosotros como establecimiento es parecido a lo que son los multigrados, porque resulta que, de acuerdo a lo que nos indica también algunas orientaciones del decreto, en las escuelas especiales nosotros podemos tener 2 cursos juntos. Entonces, eso nosotros prácticamente lo estamos implementando, el tener 2 cursos en uno. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos primero, segundo, tercero, cuarto juntos, quinto, sexto y séptimo, octavo, ya para poder también dar la posibilidad y abrir nuestras puertas, porque hubo un momento acá que fue después de la pandemia, en que comenzaron a llegar muchos estudiantes, ya donde en realidad sentían sus familias que no se les daba una respuesta educativa adecuada. Y de alguna forma ellos veían que en las escuelas especiales sí se les iba a dar una educación integral, porque eso yo quería complementar con respecto a lo que decía Fanny, de que en la escuela especial nosotros buscamos eso, que no solamente a los chiquillos lo vayamos formando a través del currículum y todo, y por eso las PAE es muy importante, porque también nos ayuda a la funcionalidad que requieren los estudiantes para su trayectoria educativa, que es muy importante para lo que viene después, que es el nivel laboral. Entonces, nosotros trabajamos en esta combinación de cursos que se le llama, y tomamos los objetivos o del curso de primero básico o del segundo básico de acuerdo a los apoyos que requieren los estudiantes. Siempre esto va de la mano de una evaluación integral completa. O sea, tú tienes que evaluar al estudiante, hacer una contextualización, una caracterización del curso, saber cuáles son las necesidades que ellos requieren, y de acuerdo a eso buscamos los objetivos necesarios para que los estudiantes vayan participando también, obviamente, de las actividades del currículum y de los objetivos que son pertinentes para ellos, ¿ya? Y en este contexto nosotros vemos todo, o sea, se ve cuáles son, por ejemplo, las necesidades que tienen de apoyo a nivel motor, también las capacidades que traen a nivel de lenguaje, de matemática, cognitiva, sociales, etcétera. Entonces es un todo, y eso también hay que evaluarlo, como decía el Edmundo, como profesores diferenciales, siempre como que rebuscamos. Y también una de las cosas que son, pero prioritarias, es hacer un buen diagnóstico. Y un diagnóstico integral, que eso también es importante, el tener un buen equipo de trabajo, porque nosotros trabajamos también con un equipo transdisciplinario, o sea, con un equipo multiprofesional, pero es una transdisciplinariedad que trabajamos, y en conjunto con el equipo vamos evaluando estas necesidades de apoyo y eligiendo los objetivos pertinentes para el grupo de estudiantes que tenemos en el curso. Gracias, Paula. En síntesis, ya llegando al momento de pasar la palabra a Ida, en síntesis podríamos señalar de que un fuerte impacto que pudieron lograr con las PAE es mirar una barrera que se creía antes que era el currículum, ¿no? La barrera del currículum, ya no mirarlo como tan barrera, sino que las PAE permite acercarse a este currículum con un espíritu muy claro de reconocimiento del otro, de la diversidad del otro, de las características del otro, para poder acercar este currículum y por lo tanto avanzar y tener una trayectoria, ¿no? Curricular, un aprendizaje, que ese sería el gran impacto cuando están haciendo una pregunta ahí. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Ese es el tremendo impacto que se tiene. Los niños están avanzando, ya no siguen en la mame mi momú o en la letra A hasta los 20 años, que era una condición que pasaba, ¿no? Antiguamente, bueno, todavía sigue pasando. Nosotros que vivimos en prácticas todavía podemos ver esos aspectos. Esa es como una importante conclusión que saco de lo que ustedes nos plantean. Quiero agregar, aquí aparece otra pregunta y me dice, ¿qué pasa con los niños no verbales? ¿No? Y por supuesto que los niños no verbales, las PAE las considera al contrario, es como lo primero que ha enfocado, porque invita al currículum a mirar a esta diversidad de estudiantes y salirnos del eje de la comunicación oral cerrada a una comunicación oral y otras modalidades, ¿no? Esa es una primera propuesta que se hace desde las progresiones en aprendizaje en espiral. Y si se pueden ocupar, que es otro de los elementos que se plantean,
en la escuela regular, ya lo dijimos, las PAE no fueron creadas para la escuela especial, pero sí fueron creadas, como lo dijimos en la primera, porque esta es la segunda parte, acuérdense que esta es una segunda parte de la explicación más teórica que hicimos de las progresiones de aprendizaje en espiral, en relación a que efectivamente el foco era mirar el currículum. Este es un instrumento técnico, curricular, puramente curricular y técnico, que pone y entrelaza, como lo dijimos anteriormente, la mirada de la educación especial y la mirada de la educación básica. Con eso creo que estoy haciendo una síntesis de lo que han comentado. Yo quiero agradecer a nuestros invitados y grandes colaboradores con nosotros en general, en todo lo posible. Siempre podemos contar con sus escuelas y para nosotros es muy enriquecedor siempre estar en contacto con ustedes y con todas las escuelas para poder potenciar los conocimientos de la universidad en este caso, ¿no? O los conocimientos que nosotros tratamos de crear. Doy la pasada entonces a María Paz o Aida, no sé quién va a seguir. Aida ahí viene. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ahora Ya. En primer lugar, agradecer a este equipo, ya, siempre comprometido con la educación y con el ministerio, Liliana Ramos y Luz María, ya. Agradecidos a la experiencia que nos acaban de comentar y toda la enseñanza que hemos recibido hoy día respecto del uso de esta herramienta, Edmundo, Fanny, Paula. Y agradecer también, que no lo dije en un principio, pero a nuestros dos intérpretes en lengua de señas, ya que sin ellos la verdad es que esta actividad no sería inclusiva, ¿va? Entonces le agradecemos a Sebastián Peña por su trabajo impecable y a Tamara Montenegro, quien está ahora, ¿verdad?, eh, haciendo posible esta accesibilidad. Y agradecer a todos quienes se conectaron. Tuvimos de distintas regiones del país, distintas comunas, Cabildo, Antofagasta, de Arica, de la región metropolitana, distintas comunas, Peñalolén, Lo Prado, Las Condes, ya Estación Central, desde Los Vilos, ya de Angostura, de Mostazal, de Rancagua, de Concepción. Y tuvimos una invitada internacional también. Nos acompañó hoy día Tamara, ella es la jefa de gabinete del Ministerio de Educación de Ecuador, ¿ya? Así que también estuvimos internacional. Y a todas las escuelas que se conectaron, ¿ya? Esto sin duda es un recordatorio y un refuerzo al uso y a la implementación de esta herramienta y que recordarles que esta grabación junto con la anterior están disponibles en la página web del Ministerio, ¿ya? Y que el material también está disponibilizado en nuestra página. Ahí están las progresiones, hay distinto material para que puedan recorrer la página y extraer de allí todo lo que les sirva y que les apoye en la labor educativa ya diaria. Sin más, nos despedimos, ¿ya? Y esperamos que después de esta instancia haya muchas visitas más a la grabación que va a quedar disponible. Muchas gracias, ya, y nos vemos en un próximo webinar.